mejor amigo me robó el sueño de ser mi propio jefe. Mientras hacíamos un taller de autos como socios, él estaba creando su propia empresa, y me robaba los mejores clientes. Mi nombre es Roberto, y durante 20 años, trabajé como mecánico en talleres ajenos, siempre soñando con tener el mío propio. Ganaba apenas lo suficiente para mantener a mi familia. Mi esposa Carmen trabajaba limpiando casas, y teníamos 2 hijos pequeños. Cada peso que ahorraba iba para ese sueño que parecía imposible de alcanzar. Carlos era mi mejor amigo desde los 14 años. Nos conocimos en la escuela técnica, y desde entonces éramos inseparables. Él también era mecánico, pero siempre fue más ambicioso que yo, más hablador, mejor para convencer a la gente. Yo era el que sabía arreglar cualquier cosa con las manos, él era el que sabía vender humo. Durante años hablamos de montar un taller juntos. Cada vez que nos juntábamos a tomar cerveza después del trabajo, terminábamos haciendo planes. Él decía que tenía contactos, que conocía clientes, que sabía cómo hacer crecer un negocio. Yo tenía la experiencia técnica, y algunos ahorros que había juntado sacrificando vacaciones y salidas familiares. En 2018 finalmente decidimos dar el paso. Yo puse $15,000 que tenía ahorrados, él puso 10,000 que según me dijo había sacado de un préstamo. Encontramos un galpón en las afueras de la ciudad, nada lujoso pero funcional. Pagamos 6 meses de arriendo por adelantado, y compramos herramientas usadas. Los primeros meses fueron duros pero esperanzadores. Trabajábamos de sol a sol, Carlos se encargaba de conseguir clientes, y yo me quedaba arreglando los autos. Él tenía buena labia, y efectivamente empezaron a llegar trabajos. Arreglábamos desde cambios de aceite, hasta reparaciones complejas de motor. Al principio todo parecía ir bien. Dividíamos las ganancias a medias como habíamos acordado. Carmen estaba contenta porque finalmente yo tenía mi propio negocio, y los niños podían venir al taller después del colegio. Era exactamente lo que había soñado durante tanto tiempo. Carlos manejaba todo el tema de las facturas y los pagos, porque decía que él entendía mejor los números. Yo me concentraba en el lado técnico, y confiaba completamente en él. Después de todo, era mi mejor amigo, prácticamente un hermano. Nunca se me ocurrió dudar de su honestidad. Empecé a notar cosas raras después del 6.º mes. Clientes que yo había atendido personalmente me decían en la calle que habían vuelto al taller, pero que Carlos les había dicho que yo no estaba. Al principio pensé que eran malentendidos o confusiones de fechas. También notaba que Carlos llegaba cada vez más tarde al taller y se iba más temprano. Decía que tenía reuniones con proveedores o que estaba buscando nuevos clientes, pero cuando le preguntaba detalles siempre daba respuestas vagas. Yo seguía llegando a las 7 de la mañana, y me quedaba hasta las 8 de la noche. Un día don Manuel, un cliente habitual que tenía una camioneta vieja que siempre traía para mantenimiento, me paró en el supermercado y me dijo algo que me dejó pensando. Me comentó que había llamado al taller para pedir una cita, pero que Carlos le había dicho que estábamos llenos por 3 semanas. Sin embargo, yo recordaba perfectamente que esa semana habíamos tenido varios días con poco trabajo. Esa noche le pregunté a Carlos sobre don Manuel, y me dijo que efectivamente había llamado, pero que había decidido llevarlo a otro taller, porque nuestros precios eran muy altos para ese tipo de trabajo básico. Me pareció extraño porque don Manuel nunca había reclamado por precios, y además, era exactamente el tipo de trabajo rutinario que más nos convenía. Empecé a prestar más atención a las llamadas que llegaban al taller. Carlos siempre contestaba el teléfono, y yo escuchaba desde el fondo mientras trabajaba. Notaba que muchas veces decía que no teníamos disponibilidad, o que éramos muy caros, pero luego no me comentaba nada sobre esas llamadas. Una mañana, llegué más temprano de lo usual, porque tenía que terminar un trabajo urgente. Encontré a Carlos hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, cortó rápidamente y me dijo que era su esposa. Pero algo en su actitud me pareció sospechoso. Las ventas del taller habían comenzado a bajar sin explicación aparente. Carlos decía que era por la competencia, que habían abierto talleres nuevos en la zona, que la economía estaba mal. Yo veía que efectivamente había menos trabajo, pero no entendía por qué si antes teníamos clientes de sobra.
Mi esposa Carmen empezó a preocuparse porque los ingresos del taller ya no alcanzaban para cubrir todos los gastos familiares. Tuvo que tomar trabajos extra los fines de semana limpiando oficinas. Yo me sentía frustrado porque habíamos invertido tanto en el negocio, y parecía que estaba yendo para atrás. Carlos sugirió que tal vez deberíamos considerar buscar un socio inversionista o pedir un préstamo para mejorar el equipamiento. Decía que necesitábamos modernizarnos para competir mejor. Pero yo no quería endeudarme más, especialmente viendo que los ingresos estaban bajando. Una tarde, estaba organizando las facturas atrasadas, cuando encontré un papel que se le había caído a Carlos de la carpeta. Era una tarjeta de presentación de un taller que se llamaba Autoservicio Los Pinos, con su nombre y su teléfono celular. El domicilio era una dirección que no reconocía. Le pregunté sobre la tarjeta, y me dijo que era de un proyecto que había pensado hacer antes de asociarse conmigo, que las había mandado a hacer pero nunca las había usado. Me mostró que tenía varias más guardadas en su escritorio. Su explicación me sonó lógica en ese momento. Pero esa noche, no pude dormir pensando en la tarjeta. Algo no me cuadraba. Al día siguiente, mientras Carlos no estaba, busqué la dirección en internet. Era un galpón industrial en otra zona de la ciudad, a unos 20 minutos de nuestro taller. El fin de semana, decidí pasar por esa dirección para sacarme la duda de una vez por todas. Le dije a Carmen que iba a visitar a mi hermano, pero en realidad, manejé hasta el lugar de la tarjeta. Lo que vi me dejó helado. Era efectivamente un taller mecánico en funcionamiento. Había varios autos estacionados afuera esperando reparación, y podía ver movimiento adentro. En la entrada había un letrero grande que decía, Autoservicio Los Pinos, y abajo en letras más pequeñas, Carlos Mendoza, propietario. Me quedé estacionado al otro lado de la calle durante más de una hora, tratando de procesar lo que estaba viendo. Carlos tenía su propio taller funcionando en paralelo al nuestro. Todo empezaba a tener sentido. Las llamadas rechazadas, los clientes que no aparecían, las excusas para llegar tarde o irse temprano. El lunes llegué al taller como si nada hubiera pasado. Necesitaba confirmar mis sospechas antes de confrontarlo. Durante toda la semana observé cada movimiento de Carlos, cada llamada que rechazaba, cada excusa que daba para ausentarse. El jueves por la tarde sonó el teléfono. Carlos contestó, y escuché que le decían algo sobre un Chevrolet que necesitaba cambio de transmisión. Carlos respondió que no podíamos hacer ese trabajo, que era muy complicado para nuestro taller. Pero yo sabía perfectamente que podíamos hacerlo. Era exactamente el tipo de reparación que me especializaba. Después de que Carlos cortó, le pregunté sobre la llamada. Me dijo que era alguien preguntando por un trabajo que no convenía hacer. Esa noche busqué en las páginas amarillas, y encontré el número de teléfono de Autoservicio Los Pinos. Era el mismo número que aparecía en la tarjeta de Carlos. Al día siguiente, cuando Carlos se fue temprano con la excusa de una reunión con un proveedor, llamé al número de Los Pinos desde mi celular personal. Carlos contestó el teléfono diciendo, Autoservicio Los Pinos, habla Carlos, ¿en qué puedo ayudarlo? Colgué inmediatamente. Ya no había dudas. Mi mejor amigo, mi socio, me había estado robando clientes durante meses, tal vez desde el principio. Cada trabajo que rechazaba en nuestro taller lo estaba derivando a su negocio personal. Esa noche no pude dormir. Le conté todo a Carmen, y ella no podía creerlo. ¿Estás seguro, Roberto? Carlos es como de la familia, me decía. Pero yo ya sabía la verdad, y necesitaba actuar. El sábado volví a Los Pinos, y esta vez me bajé del auto. Caminé hasta la entrada, y pude ver que Carlos estaba adentro trabajando en un auto. Había otros 2 mecánicos con él, y el lugar se veía próspero, mucho más movido que nuestro taller. Me acerqué y Carlos se quedó blanco cuando me vio. Roberto, ¿qué haces acá?, me preguntó con una sonrisa nerviosa. Vengo a conocer tu otro negocio, le respondí. El que tienes mientras nuestro taller se va a la quiebra. Carlos trató de explicarme que Los Pinos era algo que había empezado antes de nuestra sociedad, que no me había contado porque no quería que me sintiera mal, que eran trabajos diferentes a los que hacíamos juntos. Pero yo ya sabía que mentía. ¿Y por qué rechazas trabajos en nuestro taller?, le pregunté directamente.
Se puso aún más nervioso, y empezó a balbucear excusas sin sentido. Los otros mecánicos se dieron cuenta de que algo pasaba, y se alejaron para no estar en el medio. Finalmente Carlos admitió que había estado derivando algunos trabajos a Los Pinos, pero que era solo cuando nuestro taller estaba muy ocupado. Era otra mentira, porque yo sabía que habíamos tenido semanas enteras con poco trabajo, mientras él rechazaba llamadas. Le dije que quería ver los libros de contabilidad de Los Pinos, que quería saber exactamente cuántos trabajos había derivado. Carlos se negó diciendo que ese era su negocio personal, y que no tenía por qué mostrarme nada. Pero los clientes vienen buscando a los dos, le dije. Cuando llaman al taller que pagamos entre los dos, tú los mandas a tu negocio personal. La discusión se puso cada vez más tensa. Carlos empezó a gritarme que yo no entendía de negocios, que él había construido Los Pinos con su propio esfuerzo, que no me debía ninguna explicación. Pero yo sabía que había usado nuestra sociedad para alimentar su taller personal. ¿Cuánto tiempo llevas robándome clientes?, le pregunté. Carlos me dijo que no me estaba robando nada, que Los Pinos existía desde antes que fuéramos socios. Pero yo había visto las fechas en los documentos municipales, y sabía que había abierto Los Pinos 2 meses después de que empezáramos nuestro taller juntos. Esa tarde volví a casa destrozado. 20 años de amistad se habían convertido en una mentira. El hombre en quien más confiaba en el mundo me había estado estafando durante meses. No solo había perdido un socio, había perdido a un hermano. Carmen me encontró sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Yo no sabía. Todo nuestro dinero estaba invertido en el taller, no podía simplemente irme. Pero tampoco podía seguir trabajando con alguien que me robaba a diario. El lunes Carlos llegó al taller como si nada hubiera pasado. Traté de actuar normal, mientras pensaba qué hacer. Necesitaba evidencia concreta de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión legal. Durante los siguientes días, anoté cada llamada que Carlos rechazaba. Llamaba después desde mi celular preguntando por el mismo trabajo, y en varios casos, me confirmaron que Carlos los había contactado ofreciéndoles hacer el trabajo en Los Pinos. Una señora que había llamado preguntando por reparación de frenos, me dijo que Carlos la había llamado de vuelta, diciéndole que nuestro taller no podía hacer el trabajo, pero que él conocía un lugar confiable. La había derivado a Los Pinos, y ella había pagado $200 por un trabajo que en nuestro taller habría costado 150. Empecé a llevar un registro detallado. En una semana Carlos había rechazado 12 trabajos que perfectamente podíamos hacer en nuestro taller. Cuando llamé haciéndome pasar por cliente, confirmé que al menos 8 de esos trabajos habían terminado en Los Pinos. El viernes de esa semana confronté a Carlos con la evidencia. Le mostré las notas que había tomado, los nombres de los clientes, las fechas de las llamadas. Ya no podía negar lo que estaba haciendo. Carlos finalmente confesó todo, pero sin mostrar ningún arrepentimiento. Me dijo que Los Pinos era su plan de respaldo, que nunca había confiado completamente en que nuestra sociedad funcionara a largo plazo. Tú solo sabes arreglar autos, Roberto, me dijo. Yo sé hacer negocios. Sus palabras me dolieron más que la traición misma. 20 años de amistad reducidos a eso. Él el inteligente, yo el tonto que solo sabía usar las manos. Como si construir algo con esfuerzo y honestidad fuera menos valioso que sus artimañas. Le exigí que cerrara Los Pinos, o que me comprara mi parte del taller. Carlos se rió, y me dijo que no tenía dinero para comprarme nada, que Los Pinos apenas estaba empezando a dar ganancias. Era mentira, yo había visto lo próspero que se veía su otro negocio. Además, me dijo, técnicamente no estoy haciendo nada ilegal. Los clientes eligen dónde llevar sus autos. Tenía razón legalmente, pero moralmente era una traición completa. Estaba usando nuestra sociedad para beneficio personal. Esa noche hablé con un abogado amigo de la familia. Me explicó que sería muy difícil probar que Carlos había incumplido algún contrato específico. Nuestro acuerdo de sociedad era muy básico y no especificaba qué pasaba si uno de los socios tenía otros negocios paralelos. El abogado me sugirió que tratara de disolver la sociedad de común acuerdo, dividiendo los bienes a medias. Pero cuando le propuse esto a Carlos, se negó rotundamente.
Si no te gusta como trabajo, puedes irte, me dijo. Pero yo no voy a regalar nada. Los siguientes meses fueron un infierno. Carlos siguió derivando clientes a Los Pinos, mientras yo trabajaba solo en el taller que habíamos construido juntos. Las ganancias siguieron bajando, y yo ya no podía pagar todos los gastos. Tuve que empezar a buscar trabajos de mecánico en otros talleres durante las tardes para completar los ingresos familiares. Carmen tuvo que tomar más trabajos de limpieza, y los niños empezaron a notar que algo andaba mal en casa. Lo peor era que Carlos actuaba como si nada hubiera pasado. Llegaba al taller, hacía lo mínimo indispensable, rechazaba trabajos, y se iba temprano a su otro negocio. Cuando llegaban clientes preguntando por él, yo tenía que inventar excusas. Después de 6 meses de esta situación insostenible, tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié a mi propia sociedad. Le dije a Carlos que me quedaba con las herramientas que había comprado con mi dinero, y que él podía quedarse con el taller. Carlos ni siquiera trató de convencerme de que me quedara. Es lo mejor para los dos, me dijo. Tú no entiendes de negocios modernos. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos como socios. Vendí mis herramientas para recuperar algo de dinero, y conseguí trabajo como mecánico empleado en un taller del otro lado de la ciudad. El sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba cuando tenía mi propio negocio, pero al menos era honesto. 3 meses después me enteré por otros mecánicos de la zona, que Carlos había cerrado nuestro taller original y había trasladado todo a Los Pinos. Había usado nuestra sociedad como trampolín para construir su propio imperio, tal como lo había planeado desde el principio. El golpe más duro vino cuando supe que varios de los clientes que habíamos atendido juntos durante los primeros meses buenos del taller ahora iban exclusivamente a Los Pinos. Carlos se había quedado no solo con el negocio, sino con la reputación que habíamos construido juntos. Carmen me decía que tenía que olvidarme del tema, que lo importante era seguir adelante con la familia. Pero era imposible no sentir rabia cada vez que pasaba por la zona y veía Los Pinos funcionando con varios empleados y muchos clientes. 2 años después, mi situación económica sigue siendo complicada. Trabajo como empleado ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. Carmen sigue haciendo trabajos extra, y tuvimos que mudarnos a una casa más chica, porque no podíamos pagar el arriendo anterior. Los niños ya no preguntan por qué no tienen su propio taller como antes. Se acostumbraron a que papá sea empleado de otro, y que mamá trabaje hasta tarde limpiando oficinas. Es la nueva normalidad de nuestra familia. Carlos me robó más que dinero y clientes. Me robó el sueño de toda una vida, la confianza en las personas, y la ilusión de que el esfuerzo honesto siempre vale la pena. Me enseñó que en los negocios no importa la amistad de 20 años cuando hay dinero de por medio. Nunca más volví a hablar con él. Nos cruzamos una vez en el supermercado, y actuó como si no me conociera. Para él soy parte del pasado, un escalón más que usó para llegar donde quería. Para mí sigue siendo la traición más grande que he vivido. A veces me pregunto si fui muy ingenuo, si debería haber desconfiado desde el principio. Pero entonces recuerdo que confiaba en él como en un hermano, y me doy cuenta de que el problema no era mi ingenuidad, sino su falta de honor. Hoy trabajo para otro, vivo en una casa más chica, mi familia hace sacrificios que antes no tenía que hacer. Pero al menos puedo mirarme al espejo, sabiendo que nunca traicioné a un amigo por dinero. Eso es algo que Carlos nunca podrá decir. La amistad que creí que duraría toda la vida, se terminó el día que descubrí Los Pinos. Perdí un socio, un amigo, y un sueño. Pero aprendí que hay personas dispuestas a destruir 20 años de hermandad por unos $1 extra al mes. Si alguna vez confiaste completamente en alguien y te pagó con la peor traición, si tu mejor amigo te robó el sueño de toda una vida mientras te miraba a los ojos fingiendo lealtad, y si años después sigues pagando el precio de haber creído en la palabra de quien considerabas un hermano, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos las amistades, acá contamos la verdad de lo que duele cuando quien más quieres es quien más te lastima.